El despacho procede a reanudar la audiencia. Vamos entonces a recibir el interrogatorio del, en este caso, del representante legal de la escuela. No, representante legal de la escuela no es usted. Ah, bueno, venga, por favor. De Verónica. ¿De quién? ¿De quién? Sí, pero ¿quién es la que se va? ¿Las dos se van? Ah, bueno, listo, no hay problema. Vamos que... Sí, señor. El doctor, dile al doctor que vamos a iniciar. Listo. Por favor, doctora Verónica, vamos entonces a tomar el interrogatorio, por favor. Voy a... Tenga la amabilidad. Se pone de pie, tenga la amabilidad. Sí, señor. Levante su mano derecha, tenga la mano. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad en la declaración que usted va a rendir? Sí, juro. El despacho le advierte que si usted me falta la verdad, la tergiversa total o parcialmente, o la oculta o la cambia, incurrir en los delitos de fraude procesal y falso testimonio, sancionadas con pena de prisión, como así lo establece el Código Penal colombiano. Siéntese, por favor. Indíqueme, por favor, su nombre completo, número de cédula y lugar donde recibe notificaciones judiciales. Mi nombre es Verónica Tavares Muñoz, mi cédula 43251706 y recibo notificación en la dirección calle 51, número 5578 de Medellín. Dígame, doctor. Doctor, le voy a manifestar lo siguiente. En primer lugar, en relación con los interrogatorios, el legislador no consagra de ninguna manera una prohibición de que las partes estén presentes en la diligencia pública, porque usted también va a estar presente en lo que usted mismo inicia, está representándose a sí mismo. Entonces, ante esta circunstancia, y además que la ley no lo prohíbe, porque el legislador es muy claro en establecer quiénes pueden estar presentes en la audiencia pública y no trae ninguna prohibición al respecto. Por lo tanto, considero de que no hay ninguna prohibición para que los demás partes se encuentren presentes. Esto es la parte demandada, compuesta por varias personas, esté presente a la audiencia pública. Así las cosas, entonces, señora Verónica, me hace favor de a qué se dedique usted. Yo soy administradora de negocios y soy subdirectora de la Escuela Nacional Sindical. ¿Es usted abogada? No. Me dijo que era... administradora de negocios. ¿Y? Subdirectora de la ENS. ¿Desde cuándo es subdirectora de la entidad? Desde el 2014. Fui en encargatura desde marzo y ya con el cargo formal, por llamarlo de alguna manera, desde septiembre. ¿Del 2014? Del 2014. Señora Verónica, le voy a manifestar cómo se va a realizar este interrogatorio. En primer lugar, quiero indicarles a ustedes que conforme al artículo 623 del Código General del Proceso, 623 del Código General del Proceso, perdón, 625 del Código General del Proceso, en armonía con el 145 del Código Procesal Laboral, específicamente a que estos procesos ordinarios abreviados o los ejecutivos se seguirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, porque en Cartagena, y en este caso en la jurisdicción laboral, el Código General del Proceso entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2016, en virtud de un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa. En torno a esta circunstancia, entonces, se aplican las normas para efectos del trámite de las audiencias, en las cuales, efectivamente, como el proceso se presentó en el año 2015, en este caso corresponde a este despacho judicial verificar. Existen otras circunstancias en las cuales se puede dar lugar al Código General del Proceso. Así, conforme al artículo 625, como efectivamente no habíamos ordenado las pruebas sino para el día de
en el día de hoy que estamos ordenando las pruebas, básicamente allí se indica que en los procesos en los cuales no se hubiera proferido auto que decrete pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete inclusive. En el auto en que las ordene también convocará la audiencia, instrucción, bueno, eso es para el caso del Código General de Proceso y en materia civil. Pero en materia laboral, que nos seguimos por el 145 y precisamente por esa aplicación de esa legislación, voy a hacer referencia entonces a lo pertinente en las normas del Código de Procedimiento Civil y en relación al artículo 210 y siguientes, en lo que tocante a el interrogatorio de parte. En este caso, usted ya conoce la demanda, básicamente ha dado poder al apoderado que se encuentra aquí presente y por lo tanto entendemos que sabe de lo cual estamos hablando en esta audiencia pública. El hecho de que usted sea evasiva, que no me quiera contestar bajo los apremios que establece el legislador, se tendrá como indicio en su contra o en su defecto, si son preguntas asertivas, se tendrá como confesión en lo que desfavorece. Es decir, se tendrá por presumido esa circunstancia de ser confesado. Por ello, entonces, debo indicarle a usted que el apoderado de la parte demandante, en este caso es la misma persona demandante, hará una serie de preguntas, un máximo de 20 preguntas, en la cual podrá haber dos maneras de preguntarle, de manera asertiva o de manera en la cual cerrada o de manera abierta, y podrá contestarle si es cierto o no determinada circunstancia. Usted deberá indicarlo de esa manera, si es cierto o no, pero tiene derecho a explicar su respuesta. Conforme entonces a esta circunstancia, le voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, y en este caso al mismo demandante, que es el que ejerce su defensa, para que la interrogue, y por lo tanto le pido al apoderado, teniendo en cuenta de que ha renunciado en la audiencia, en el transcurso de la mañana, en la jornada que hemos hecho en la mañana, manifestó claramente que iba a sustituir el pliego de preguntas que tenían de manera cerrada y lo va a sustituir por preguntas verbales. Ante esa circunstancia tiene el límite máximo de 20 preguntas. Por favor, le pido que las preguntas tengan claridad para que la señora le conteste en lo tocante. Voy a estar pendiente que no se le vulneren derechos fundamentales. Aquí está su apoderado judicial. Lo que efectivamente no se permite es alegatos en esta diligencia pública. Adelante, por favor. Gracias, señora juez. Diga si es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que a la fecha de los hechos, el director del área de Derechos y Comunicaciones... Vamos a dejarlo suave. Listo. Porque en este caso, si usted lo hace de esa manera, ella de pronto no lo puede entender de la manera y nos vamos a demorar más. Entonces, por favor, le voy a pedir que sea muy preciso, exacto y despacio con lo que usted pretende preguntarle a la parte demandada. Diga si es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que a la fecha de los hechos, el director del área de Derechos y Comunicaciones era Juan Bernardo Rosado y no Luciano Sanín, como fue indicado en el escrito de respuesta a la demanda. Pues no sé exactamente la fecha de los hechos, pero Luciano Sanín inició como director del área de defensa de derechos a partir de septiembre, cuando nosotros nos nombran. ¿Por qué? ¿Puedo seguir explicando? Sí, claro. Bueno, porque hubo una renuncia del director general de la época en el mes de marzo. El señor Luciano Sanín asume como director general encargado y yo subdirectora encargada, y se hace un proceso para la selección del nuevo director, donde quedó Carlos Julio Díaz. Y en todo ese proceso se hizo ya el nombramiento formal como en agosto 31 y empezamos ya formalmente como director y subdirectora desde el 1 de septiembre. ¿De qué año? Del 2014. Cuando eso se da, entonces se reorganiza la estructura de la escuela y el director del área pasa a ser Luciano Sanín. Preguntado. Doctora, Prenda el micrófono, por favor. para la siguiente pregunta ya necesito colocarle de presente un documento a la testigo. Ya Que le se indicaré. encuentra dentro del expediente. Sí, ya voy a ubicar el folio. Por favor, sí, el folio.
Indica el despacho por Otra qué, vez, inicie la pregunta. según lo anteriormente manifestado, indica el despacho por qué en fecha 20 de octubre del 2014, 2:50 de la tarde con 39 segundos, el señor Juan Bernardo Rosado suscribe un correo electrónico donde firma como director de Derechos y Comunicaciones Públicas. Se le pone de presente en este momento folio 133 a 136, donde puede encontrar la firma de la persona que acabo de indicar. Su señoría, yo objeto la pregunta. Permítame, doctor. ¿Folio qué? ¿Me hace el favor y me repite la pregunta, doctor? Según la respuesta que usted acaba de dar, señora Verónica Tavares, ¿por qué en correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2014 a las 2:50 y 39 segundos de la tarde, el señor Juan Bernardo Rosado Duque, del correo electrónico derechos y comunicaciones @ens.org.co, firma como director de Defensa y Comunicación Pública, lo cual se puede constatar al finalizar el correo electrónico a folio 136 del escrito original de demanda? Permítame un momentito. Le voy a pedir el favor. Yo le permito que esté en la diligencia pública, atendiendo con la solicitud que hizo el apoderado de la parte demandante, pero no pueden estar secreteándose en la audiencia. En primer lugar, porque estamos absolviendo un interrogatorio de parte. Si no, de lo contrario, tengo que ponerlos allá, o si no, tienen que salir de la sede de la oficina de la audiencia. Le voy a poner de presente, señora Verónica, el correo electrónico del cual habla el doctor, folio 133 y 130 y folio 136 del expediente, que hace referencia a esa foliatura cuando él presentó la demanda, pero es el folio 147 y 148 del expediente. El doctor objetaba la pregunta. Sí, su señoría, porque se le pide que reconozca un documento que no ha sido suscrito por ella. En primer lugar, voy a indicarle al apoderado de la parte demandada que sobre la objeción de la pregunta le pido por favor que haga las objeciones correspondientes en relación con la inconducencia y la pertinencia. En este caso, considera el despacho que en primer lugar no le podemos dar argumentos a la señora para que conteste. Voy a ponerle primero de presente el documento. Ella responderá si lo puede hacer de esa manera y entendiendo a la calidad en la que funge, tendrá las consideraciones al respecto. No evidencio que sea una pregunta de manera inconducente y pertinente. Voy a escuchar la respuesta de la señora y por eso le pido por favor que cuando vaya a hacer objeciones desde el punto de vista legal sean de acuerdo a las que se violenten derechos fundamentales, sean impertinentes, sean inconducentes o sean superfluas en relación con lo que hemos admitido o aceptado en la fijación del litigio. ¿Dónde dice que como director? El 146 y vea el folio 147, señora. Por eso es que aquí dice saludos Juanber, no sé cómo dice director. Revisa el 146 y 147.
Por eso no sé dónde dice que es director. ¿Dónde dice que es director? Ah, Yo lo tengo como 136 acá, en el escrito mío. Aquí se ve. Ya. Es decir, el correo electrónico va desde aquí hasta acá, donde finalmente culmina y firma la persona. 136 y 137, pero el correo electrónico tiene que verificarse o el mensaje completo. Entonces será del folio, Ajá. por eso, completo, la hoja 135 y 136. ¿Ese es? Sí. Aunque dice acá otra, pero es como se hace una Le contestación. vamos a hacerle referencia con relación a todo el documento, porque no puede la señora verificar circunstancias que sea solamente sea aislado. De estos folios, los 4 folios, 146 y 150. Pues como dije, yo no recuerdo exactamente la fecha en que eso, digamos, se dio, pero sí hubo un proceso de reestructuración en donde el área de defensa de derechos y comunicación se dividió. Entonces no sé si a ese momento todavía estaba o si llegó un momento en que o simplemente era porque tiene una firma grabada y no lo había cambiado. Contrario a lo manifestado por usted anteriormente, que indicó una fecha exacta en el mes de septiembre, Sí, de mi nombramiento, del mío. pero usted indicó mi nombramiento y hubo unos cambios estructurales en la Escuela Nacional Sindical. En A dichos partir de cambios, ahí, Permítame, le voy a pedir el favor. Señora Verónica, tiene que esperar que el apoderado termine la pregunta para que usted pueda responder. ok. Hágame un favor. usted indicó de manera puntual la fecha de septiembre, indicó que hubo un cambio de dirección y hubo unos cambios estructurales, e indicó de manera precisa que entre esos cambios estructurales estaba la creación de, digamos, el señor Luciano Sanín que pasaba ese cargo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Por eso a mí se me nombró en septiembre y de ahí inició un proceso de reestructuración de la escuela en términos de las áreas que habían. Habían 3 áreas y pasamos a 4. Exactamente no sé las fechas de reestructuración, pero sí a partir de septiembre yo fui nombrada como subdirectora y sé que fue a partir de ese momento porque así se dieron las situaciones. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el área de Derecho y Comunicaciones se dividió al área de Comunicaciones y Defensa de Derechos fue en enero del año 2015, tiempo en el cual ya yo no era trabajador de la Escuela Nacional Sindical. En consecuencia, el No, un señor... momentico, me está haciendo 2 preguntas. Bueno. Terminemos con la primera. ¿Cuál es la primera? Hágasela claramente a la señora. Diga si es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el área de Derechos y Comunicaciones se dividió en Defensa de Derechos y Comunicaciones fue en el año 2015, momento en el cual el señor Luciano Sanín es que pasa a ser director de esa área. En ese tiempo, Ya, hasta Ajá. ahí, doctor. No sé exactamente la fecha en que se dio la reestructuración de las 2 áreas. Sé que fue a partir del nombramiento mío, que fue después de eso. diga cómo es cierto, sí o no, y yo manifiesto que sí lo es, que el señor Jorge Rivera, el día 4 de diciembre del 2014, mediante correo electrónico que obra folio 92 del expediente, el cual se le coloca de presente, se dirigió a la señora Verónica Tavares, es decir, a usted, con copia a la Dirección General, solicitándole respeto frente a los comentarios humillantes que ésta había realizado públicamente. Señora juez, agradezco que se le coloque de presente el folio este porque corresponde en el foliaje del despacho.
Sí, yo recibí ese correo. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que la Escuela Nacional Sindical tenía pleno conocimiento del estado de salud del señor Jorge Rivera, como consta en correo electrónico enviado por el director de área, Juan Bernardo Rosado, el día 30 de octubre del 2014, visible a folio 114 del expediente, folio que en este momento se le coloca de presente. Hecho el expediente. Pues lo que leo aquí no está hablando de unos asuntos de salud tuyas. En la parte final, Permítame, en la pregunta se le está manifestando si usted tenía conocimiento, si la Escuela Nacional Sindical tenía conocimiento en virtud de ese correo electrónico que se envió por la persona y verificar si se tenía conocimiento por la Escuela Nacional. No, yo no tuve conocimiento de este correo. Pues veo aquí que se lo mandaste a Juan Bernardo y a Sandra, pero no. Sí, pero es que él no, la señora no intervino entonces usted le está preguntando si tenía conocimiento y ella está respondiendo no tiene reconocimiento. diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que en el comité operativo de fecha 29 de noviembre del 2014 usted fue la persona que colocó a consideración la continuidad de Jorge Rivera. Yo no recuerdo que yo haya sido la persona que haya puesto en consideración algo así. Lo que se hizo fue un comité operativo de parte del procedimiento de evaluación de desempeño, donde los directores hacemos una, digamos, deliberación sobre las evaluaciones realizadas. Y allí lo que se, lo que se revisa es en términos de las calificaciones que se hicieron. Señora Verónica, ¿es cierto o no es cierto? No recuerdo que yo haya dicho eso. Le estoy preguntando, ¿es cierto o no es cierto? Ya usted me dio las explicaciones, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. Teniendo en cuenta que yo estuve presente el día 29 de octubre, usted posteriormente, no diga que no, además de solicitar diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que en la intervención suya, cuando hablaban de mi calificación y de mi continuidad en la Escuela Nacional Sindical, usted indicó que en el caso puntual de Jorge Rivera no se podía hacer un plan de mejoramiento, toda vez de que esta persona no se le veían las ganas de hacer nada y por lo cual no se iba a llegar a ningún lugar. No recuerdo haber dicho eso. Doctora, señora Verónica, ¿es cierto o no es cierto? No, no lo recuerdo, no. ¿Es cierto o no es cierto? Porque es que yo le estoy manifestando y ya yo le manifesté en su momento que usted deberá contestar si es cierto o no es cierto y tiene derecho a responder, a explicar la pregunta. No es cierto, yo lo que planteé fue que necesitábamos un cambio en la dirección del centro de atención laboral en términos del perfil.
la persona que debía estar allí debía tener un perfil diferente. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que en el mismo comité operativo de fecha 29 de octubre del 2014, perdón, usted indicó de manera textual lo siguiente, de que las mejoras que habían ocurrido en el Centro de Atención Laboral Cartagena no podían ser imputables a mí, toda vez que fue Sandra la que llegó a Cartagena y realizó todo. En consecuencia, el mérito era de Sandra Muñoz. Yo dije algo así porque contigo pasó una situación en términos de que había pasado algo con el aire acondicionado del centro de atención laboral, y durante ese tiempo tú tuviste, digamos, la posibilidad de haber arreglado y solucionado ese problema, pero Sandra tuvo que ir desde Medellín, venir hasta Cartagena para poder solucionarlo. Diga cómo es cierto, y yo afirmo que sí lo es, que en fecha 22 de septiembre del 2014, en documento suscrito por mi persona, estoy indicándole a la señora Sandra Muñoz Cañas, coordinadora CAL a nivel nacional, al señor Humberto Cano Penagos, director administrativo de la ENS, las problemáticas que había en el Centro de Atención Laboral Cartagena respecto al aire acondicionado y respecto a los procedimientos que se habían hecho con la inmobiliaria Mozinbec, e incluso pagando de mi bolsillo una reparación, documento del cual ustedes no me dieron respuesta. Para este momento procesal se le coloca de presente el folio 94 del expediente, espera que la señora juez verifique cuál es el foliaje en el que está en el despacho. Yo no conocí esta carta. Que aquí habla algo de Humberto. Todavía hay el expediente. Indique cómo es cierto que por medio de mi asistente administrativa, la señora Orieta Cáez, se realizaron las gestiones con la inmobiliaria Bocinbec, como consta en correo electrónico de fecha 26 de septiembre del 2014, lo cual también fue notificado posteriormente a la dirección administrativa. El correo lo pueden ver a folio 97 del expediente original, donde el asunto es solicitud de revisión, aire acondicionado, oficina 1501, edificio con casa. En este instante procesal se le coloca de presente el documento en mención. Jorge, ¿me puedes repetir la pregunta? Tienen que repetirla y lo voy a pedir, doctor, porque es que las partes conocieron lo que ocurrió. Esta suscrita, que es la que va a decidir, no sabe lo que ocurrió. Si usted sigue manifestando las preguntas como la está haciendo, va a ser muy difícil de que efectivamente el despacho judicial tenga que otra vez revisar
tiene que hacer, revisar y escucharse nuevamente el interrogatorio parte. Vaya con calma para que la señora Verónica le pueda contestar. Y usted en esta pregunta le está preguntando sobre la señora Caes. Entonces, por favor, hágala más clara y en relación con el documento que hace alusión. Diga cómo es cierto que el señor Jorge Rivera, en su periodo como director del Centro Popular Cartagena, realizó las funciones con la inmobiliaria Bosinvec, como consta en correo electrónico de fecha 15 de octubre del 2014, en el cual se dirige la asistente administrativa Orieta Caes a la inmobiliaria. Folio, documento, visible a folio 111. Yo tampoco conocía esta carta, pero tampoco tenía por qué conocerla, porque esos son asuntos de manejo administrativo. Tú como director, ella como secretaria, luego Sandra como coordinadora del centro de atención laboral, de los centros de atención laboral a nivel nacional, y de Humberto, que es el director administrativo. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el recurso interpuesto por el señor Jorge Rivera contra la calificación de desempeño por ustedes nunca fue resuelto. Eso se discutió, no puede uno decir ¿Es cierto, que… señora? No, no es… diga si es cierto que no… Si es ¿Me cierto o no repite? es cierto que el recurso interpuesto por el demandante en relación con la calificación no fue resuelto. Sí fue resuelto, claro que sí. Dentro del procedimiento administrativo, perdón, el procedimiento de evaluación de desempeño se definía como parte primero la calificación de quien era coordinador del proyecto, y luego eso pasaba al comité operativo, que hace unas recomendaciones al consejo directivo, y este tema se trató dentro del consejo directivo, inclusive con presencia del representante sindical, y allí se trató y se definió la última calificación como 3.55. Doctor, ¿va a hacer preguntas? No, para hacer la aclaración que está respondiendo algo distinto. Permítame un momentico, es que ella está respondiendo. Si usted me está levantando la mano, o sea, va a coartar la espontaneidad de la señora para poder… Entonces vamos a ir con calma. O sea, usted le hizo una pregunta, ella está manifestando que sí fue resuelto y está explicando por qué. Si va a hacer otra pregunta, entonces deberá hacerlo. Pero esperemos a que conteste, porque el hecho de que usted me levante la mano significa de que está coartando esta espontaneidad en la cual ella está manifestando su respuesta. Si hay motivo de otra pregunta, entonces, pero yo no veo ninguna circunstancia que ella no entienda la pregunta. La pregunta fue clara, si es cierto o no es cierto, que el recurso no fue resuelto en relación con la calificación del desempeño. La señora está diciendo que si fue resuelto ese recurso y está explicando por qué. Sí fue resuelto el recurso de acuerdo con el procedimiento establecido. Lo que usted acaba de manifestar fue en la… Lo que usted acaba de manifestar es lo de la reunión del comité operativo y la nota final 355, conforme a las apreciaciones que hacían las partes, ustedes como comité operativo en fecha 29 de noviembre. Yo no estoy preguntando sobre esa nota, estoy preguntando sobre la nota 355. Posteriormente se colocó un recurso, el cual ustedes el cual tenían un término para responderlo. En el año 2014 ningún momento fue notificado. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué momento me fue notificada la solución del recurso que yo interpuse? ¿En qué momento yo tuve conocimiento de eso? No, ella no le puede decir en qué momento usted tuvo conocimiento. Lo que sí le puedo manifestar en qué momento le fue notificado el recurso.
De acuerdo con el procedimiento, Jorge, el comité operativo no era el que definía eso, lo definía el consejo directivo. Eso se llevó al consejo directivo y allí se tomaron las decisiones que se tenían que tomar de acuerdo con las personas que estaban allí, donde hay un representante del sindicato que también tiene la labor de esa comunicación, más, digamos, el documento final de evaluación que entrega don Humberto a los distintos, digamos, trabajadores de la escuela. El señor le preguntó en qué momento le fue notificado. Yo no Entonces, recuerdo la fecha del consejo, pero fue durante el consejo se hizo digamos, el tratamiento, se trató el tema y se tomaron las decisiones y fueron comunicadas posteriormente. por eso, él está preguntando la notificación al demandante, o sea, No ¿en la qué momento conozco. le fue notificado? No sé la fecha, en qué momento. Pregunta número 14, ¿eh? Perdón. Si supuestamente el señor Jorge Arturo Rivera Tejada no se le renovó contrato por bajo desempeño, explíquele al despacho por qué en respuesta a un derecho de petición que se hizo a la Escuela Nacional Sindical, el cual puede ver a folios 337, indica lo siguiente. De entrada puede observarse, como en su caso, la descripción de la calificación específica que usted alcanzó satisfactoriamente los resultados establecidos. En otras palabras, su resultado fue bueno o estuvo por encima del estándar. El valor final de la calificación, el número, no es más que un reflejo de los diferentes seguimientos y análisis que se realizaron durante el año, en los diferentes espacios mencionados con anterioridad, monitoreos, plenarios, reuniones de área, evaluaciones periódicas, etcétera, de tal manera que su desempeño, como al parecer usted lo quiere ver, no fue el motivo de la no renovación de su contrato, como se le explicará en lo sucesivo. En este instante procesal se le coloca de presente el folio 337 del escrito original de demanda. Espera que el despacho indique en qué foliaje está. Primer párrafo. Pero yo puedo responder sin ver. Es que nosotros no tomamos la decisión de renovación o no renovación por tu evaluación de desempeño, tal y como lo leíste. De hecho, a ti se te había, a todos nosotros nos terminan, digamos, nos envían una carta de terminación del contrato porque todos los trabajadores de la escuela tenemos un contrato a término fijo, pero el tema de la renovación o no renovación no tuvo que ver con tu desempeño. De hecho, tú tuviste una evaluación dentro del rango de bueno, aun cuando se modificó quedó dentro del rango de bueno. No se hizo la renovación de contrato porque necesitamos una persona con un perfil distinto, una persona que fuera abogado pero también más administrador. Y como lo notificamos en su momento, nosotros no teníamos quejas en términos de tú como abogado, pues en términos de tu ejercicio como abogado. Necesitábamos en un perfil un poco más administrador, que pudiera hacer un poco más, trabajar un poco más el tema de comunicaciones, que pudiera, digamos, sí, un perfil diferente, que pudiera impulsar el Centro de Atención Laboral Cartagena, ya que los usuarios que teníamos eran muy bajos y habíamos tenido ciertas observaciones ya con la evaluación de impact, ¿cierto? Y necesitábamos un cambio de perfil allí. Eso fue lo que pasó. Nosotros no tomamos una decisión de renovación o no renovación del contrato por tu evaluación de desempeño. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el señor Sebastián Arcila, quien posteriormente ocupó el cargo de director del Centro de Atención Laboral Cartagena, no tenía un perfil administrativo. Él sí tenía un perfil administrativo. De hecho, ya tenía una experiencia porque hacía algunos reemplazos en el Centro de Atención Laboral en Medellín. Y él conocía muy bien los procedimientos en términos de gestión. Y de hecho, cuando él ingresó al Centro de Atención Laboral Cartagena, el número de usuarios se incrementó y el número de caravanas también. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que los sindicatos, a diferencia de mi periodo de dirección, colocaron quejas contra el señor Sebastián Arcila, en particular el sindicato SNTT de Colombia, por haber dejado vencer unos términos ante el Ministerio del Trabajo indicando, de todas formas no se puede hacer nada. Ante mí no llegó ninguna queja.
Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el preaviso de no prórroga del contrato se hará efectivo únicamente en el evento de que los recursos del proyecto que financia dicho cargo hayan terminado o cuando posteriormente de una evaluación realizada por la entidad se haya tenido un desempeño desfavorable, tal como lo indica el manual el manual de evaluación de desempeño que obra en el expediente. No es cierto. A todos los profesionales de la escuela que tienen contrato a término fijo, que somos casi todos, siempre nos mandan la notificación de terminación del contrato un mes antes. Y solo, supongo que dentro del procedimiento es cuando se toman decisiones por el tema de desempeño, pero insisto, en tu caso no fue así. Diga cómo es cierto que la evaluación del señor Jorge Rivera no bajó por parte de los sindicatos, no bajó de un promedio de 4 o 5, como se puede observar en encuestas que se hicieron visible de folio 210 a folio 290 del escrito original. ¿De cuál escrito? Esta es una evaluación de docentes, no es una evaluación de desempeño. Yo no indiqué que fue una evaluación de desempeño, sino evaluación de que daban los sindicatos respecto a mi gestión, entre las cuales... Sí, desempeño. Bueno, reitero. Esto era una actividad en la cual dictaba una capacitación, ya, y muestra el desempeño en la misma de los temas que yo estaba impartiendo. Permítame un momentico, vamos a mirar. La foliatura que usted pone de presente es la foliatura entonces 225 y siguientes. Vamos a mirar entonces si tiene que ver con la pregunta que le está haciendo la señora Verónica, es decir, evaluación de desempeño del demandante por los sindicatos. Encuestas en las cuales usted hace referencia. 210 en adelante. Lo que yo sé es que con los acuerdos que tenemos con las distintas universidades para la realización de diplomados, ahí establecí una evaluación de docentes, la escuela también lo tiene dentro de sus programas de formación. Aquí veo que son
pues no tienen nombre, que generalmente no pedimos nombre de la persona, pueden ser practicantes como sindicatos y pudo haber tenido una buena evaluación durante el curso, ¿por qué no? Y aquí veo que le fue bien. Pero no se evidencia pues que sean de los sindicatos, también pueden ser practicantes. El hecho es que a usted en el curso le fue bien, es lo que entiendo del documento, de estos documentos. Puntualmente, de folio 228 a 289, donde en la parte superior se indica el nombre del sindicalista, organización sindical y el cargo en la junta directiva, encontramos una evaluación con una serie de preguntas, en la cual el promedio tampoco baja de 4 o 5. ¿Qué tiene que decir al respecto? Aquí se encuentra claramente el nombre, teléfono y todo de cada persona. 228 a 289. 228. Sí, acá varía el foliaje. ¿Qué número es del expediente? 43 Ujú. a 304. 289. Sí, Del 228 al 289. 304. ¿Puedo preguntar a la coordinadora de proyecto este formato aquí en...? No. Ok. ¿Tú hiciste esa encuesta? ¿Tú la diseñaste? ¿Le puedo responder? No. Repítale la pregunta para que la señora conteste. Prenda el micrófono, prenda el micrófono, prenda el micrófono. ¿Qué tiene que decir respecto a las encuestas de evaluación a los sindicatos visibles de folio 228 a 289, donde se encuentra claramente establecido el nombre y apellido de la persona, organización sindical a la que pertenece, pregunta si es directivo o no es directivo, el cargo en la junta directiva y afiliado a qué central sindical? Adicionalmente, tiene otros datos de contacto como teléfono, email y en algunos casos dirección. Folios que tiene visible en este momento. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué tengo que decir al respecto que veo de esto? En relación con las Con evaluaciones que venimos con el tema de las evaluaciones de los sindicatos, usted contestó de los anteriores que no. Pues Y en este relación con- formato no es de la escuela, es lo primero que puedo decir. Si es un asunto que tú diseñaste, veo que a las personas que le preguntaste te fue bien en las preguntas que hiciste, eso es lo que puedo ver. No sé qué más tengo que decir al respecto. Última pregunta. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el reglamento interno de trabajo vigente en la Escuela Nacional Sindical a la fecha de los hechos era el que fue suscrito en el año 1994. No sé. Si tiene esa vigencia. ¿Es cierto o no es cierto? No sé. No más preguntas, señora juez. Vamos a escuchar a la señora Sandra. Doctora, qué pena. Ella se tiene que retirar corriendo para el aeropuerto por si debe firmar alguna... ¿Se debe retirar ya? Ya le digo que inmediatamente. Señora Sandra, voy a tomar el juramento legal de rigor por esta diligencia judicial. Advirtiendo la persona que usted va a decir, el juramento, prenda el micrófono, por favor. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad en la declaración que usted va a rendir? Lo juro. El despacho le advierte que si usted me falta la verdad, la tergiversa y todo lo parcialmente o lo oculta, incurrirá en delitos de fraude procesal y falso testimonio sancionados con pena de prisión como así lo establece el Código Penal colombiano. Siéntese, por favor.
en el momento en que le hice las generalidades a la señora Verónica, le voy a manifestar igualmente a usted, señora Sandra, que en este caso se le van a hacer un número máximo de 20 preguntas por el apoderado de la parte demandante, y así le manifestaré que usted deberá contestar de manera concreta y precisa lo que se le va a preguntar, y en este caso, si la pregunta es cerrada, si es cierto o no es cierto, si es cierto o no es cierto, deberá contestar de esa manera para efectos de, en caso de que usted no lo haga de esa manera, sino que sea renuente o evasiva al contestar, así luego tendré que considerar conforme a lo que dice la norma del Código de Procedimiento Civil, ¿oyó? Entonces, por favor, si no tiene la pregunta, solicite su aclaración en este caso. El doctor tiene el uso de la... se identifica, por favor, señora Sandra, con nombre completo, dónde vive, a qué se dedica usted. Sandra Milena Muñoz Cañas, vivo en Medellín, soy abogada y actualmente directora del área de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical. ¿Área de qué? Área de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical. ¿Qué funciones tiene usted allá, básicamente, bajo ese cargo? Dentro de las funciones que tengo están las de coordinar el proyecto USDOL, o sea, los centros de atención laboral, coordinar otro proyecto que se llama Miserior y todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, específicamente violencia antisindical. ¿Conocía usted al señor Jorge? Claro que sí. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí porque iniciando, tal vez eso fue finales del 2013, iniciamos convocatoria para abrir 3 centros de atención laboral en el país, uno en Cartagena, otro en Bucaramanga y otro en Bogotá. Para el caso específicamente del Centro de Atención Laboral Bogotá, no se abrió convocatoria porque un compañero que ya era abogado y tenía la experiencia en Medellín decidió irse para ese centro de atención laboral, entonces la escuela le ofreció el cargo a director CAL Bogotá. Se abrió convocatoria entonces para los centros de atención laboral Cartagena y Bucaramanga porque el Centro de Atención Laboral Medellín ya tiene director desde hace 10 años. Indíquele al despacho, por favor, quién le realizó la entrevista al señor demandante. La entrevista de ingreso se la realizó el señor Juan Bernardo Rosado y yo. Indíquele al despacho en el momento en que se le realizó la entrevista al señor demandante, ¿para qué periodo fue? Eso tuvo que haber sido finales del 2013, principios del 2014, no lo recuerdo muy bien. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor? Muchas gracias, señora juez. Señorita Sandra, indíquele al despacho. Reestructuro la pregunta. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que usted tenía pleno conocimiento del estado de salud del señor Jorge Rivera, como consta en correo electrónico enviado por el director de área Juan Bernardo Rosado el día 30 de octubre del 2014, al cual le mandan una copia a usted, visible a folio 114 del escrito original de demanda. Por favor, verifica el inciso final, en la parte final.
Si veo en el correo electrónico que manifiestas, Si si no- es cierto o no es cierto y puede explicar su respuesta. es cierto que yo tenía conocimiento de que ese día tenías una cita médica como la que puede tener cualquier persona en su diario vivir, más allá de un estado de salud como lo quieres plantear, pues no, era una cita médica. ¿La señora se fue? Sí. No. Se puede ir, pero tiene la cédula acá. Sí. Ya. Va a firmar. Está dentro. Ciérrame la puerta, por favor. Ella está en el despacho, en el juzgado. Indica el despacho. ¿Por qué? Pese a tener conocimiento de las gestiones que se han hecho con los problemas del aire acondicionado en el CAL Cartagena, usted, cuando mi persona había solicitado incluso unos recursos para una revisión extra a las que anteriormente se habían hecho, usted únicamente se manifiesta cuando el señor Juan Bernardo Rosado, jefe, director de área en ese momento, indica en correo de fecha 13 de octubre del 2014: estimados, el jueves en la tarde estuve en el CAL de Cartagena y solo ahí supe del daño del aire acondicionado de hace varios días. Es urgente reparar eso, esa oficina es hermética y recibe el calor del poniente de lleno. No es habitable así, no podemos pedirle a quienes trabajan allí estar a más de 40 grados. Hay que cerrar la oficina hasta que esto se solucione. Folio visible, documento visible a folio 96 del escrito original de demanda, el cual se le coloca presente en este instante procesal. No creo que sea este el folio. ¿Me puedes repetir la pregunta porque no la entiendo? ¿Por qué, muy a pesar de usted conocer a través de las gestiones que se habían realizado en el CAL Cartagena y los inconvenientes que habían sucedido, pese a que se había hecho la reparación, una con dinero mío, o sea, llamando directamente a la inmobiliaria, y yo en reiteradas ocasiones me dirigí a la Escuela Nacional Sindical indicando dicha situación, porque usted únicamente se manifiesta de manera expresa cuando su jefe, nuestro jefe, el director de área, Juan Bernardo Rosado, le escribe mediante un correo electrónico de fecha 13 de octubre del 2014, el cual le tiene visible en este momento? Voy a ver si entendí. Si no es esa, pues los directores de área los directores de los centros de atención laboral en las regiones tienen plena autonomía. Yo como coordinadora nacional no puedo estar en las regiones solucionando los problemas. Por esa razón, para mí era totalmente normal que el director del CAL Cartagena
o estuviese tratando de solucionar un problema de un aire acondicionado como parte de sus funciones de gestión. Al ver que el director de área, jefe superior mío en ese momento, me escribe asombrado con la situación de que más de un mes el Centro de Atención Laboral Cartagena lleva sin aire acondicionado, sin una decisión por parte del director entonces de cerrar el centro antes de someter a los practicantes a esa situación, y al perder el relacionamiento que tenemos con las universidades, decido viajar a Cartagena, no mando un correo electrónico, voy directamente y hablo con el señor que nos arrendó la oficina y le pongo de presente que o me arregla el aire o yo instauro las acciones jurídicas pertinentes, cierro el Centro de Atención Laboral y le cobraría todos los perjuicios que nos ocasionara como centro y como Escuela Nacional Sindical. Momento en el cual el aire se arregla, y si ven el correo electrónico que tú me pones de presente, mi jefe me dice el 13 y yo el 15 soluciono el problema viniendo a Cartagena. Es decir, claramente el jefe en ese momento era el señor Juan Bernardo Rosado, era el jefe del Esa es área. la pregunta, que si era el jefe, el señor Esa es otra Rosado. pregunta. Sí. Número 3. Sí. Pregunto, si el señor José Luciano Sanín en ese momento era el encargado de un eje temático y no tenía ningún poder subordinante ante mí, ¿por qué usted todas las quejas se las enviaba con copia a él? Y lo mandaba incluso a que me revisara los expedientes. Es que dices en ese momento, no sé de qué momento te estás refiriendo. Te hablo de octubre del año 2014, donde claramente el director de área era Juan Bernardo Rosado, toda vez que Luciano fue director de área después de mi salida. Yo no tengo la precisión de las fechas, de cuándo termina una área y cuándo empieza la otra, por una razón, porque en la escuela hay un trabajo muy horizontal, y tú lo sabes. Es muy común que para este día específico Juan Bernardo me haya dado la orden o me haya dicho qué pasa ya como director de área, que creo que sí era director de área en ese momento. Otra cosa es que al día siguiente ya Luciano Sanín podía ser el nuevo director de área. Entonces no sé de qué fecha específicamente me estás hablando, pero aparte de eso yo sí puedo agregar que el señor Luciano Sanín, sí, en el eventual caso en el que momento que fue al Centro de Atención Laboral no era exactamente el director, sí es una persona de jerarquía en el área de defensa de derechos, y tú sabes por qué. Porque venía de ser el director general, porque no es un trabajador a la par como todos nosotros, porque siempre ha liderado los procesos del área de defensa de derechos como director o de la mano del director, no solamente del área de defensa de derechos, sino de todas las 4 áreas de la Escuela Nacional Sindical. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es. El día 15 de octubre del año 2014, usted, Sandra Milena, llegó a la oficina del Centro de Atención Laboral Cartagena y, aprovechando su condición de superioridad ante mi asistente administrativa, hizo que ésta le pasara varias carpetas donde se encontraba el archivo de la oficina. Luego procedió a revisarlas y a tomar anotaciones de manera amañada con el fin de hacer una matriz. Perdón, doctor. No le puedo permitir que haga esas manifestaciones. En este caso, usted haga la pregunta concreta a la señora interrogada, de la manera como tiene que hacerla. No tiene que por qué incluir las apreciaciones o los comentarios que no puede permitir este despacho que en esta audiencia pública se expresen por parte de usted. Entonces le pido por favor que haga la pregunta concreta y precisa para que la interrogada le conteste. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que el día 15 de octubre del 2014, usted, Sandra Milena Muñoz, llegó a la oficina del Centro de Atención Laboral Cartagena y, aprovechando su condición de superioridad ante mi asistente administrativa, hizo que ésta le pasara varias carpetas donde se encontraba el archivo de la oficina. Luego procedió a revisarlas y tomar anotaciones, de la cual posteriormente envió una matriz a los directivos de la Escuela Nacional Sindical, indicando de entre 55 indicadores unos más de 30 incumplimientos. Objeto de la pregunta, doctor. Qué pena, sí, por ser una pregunta compuesta, es decir, hay un montón de preguntas en esa y yo creo que eso pues contradice la técnica del interrogatorio.
Sí, Lo vamos a hacer, perdón, en relación con si usted llegó a la ciudad de Cartagena y solicitó a la señora, al asistente del señor Jorge, las carpetas correspondientes. Sí, sí llegué a la ciudad de Cartagena, solicité las 15 de carpetas. octubre. Sí, señora. ¿Y le solicitó las carpetas a la señora? Claro, solicité las carpetas porque en ese momento estábamos en la escuela haciendo lo que llamamos una correría por todos los centros de atención laboral, aplicando una matriz de gestión a los directores de los centros de atención laboral. Tenía una reunión en Cartagena, pasé por el centro de atención laboral, apliqué la matriz, no encontré presente al director del centro de atención laboral, ergo la apliqué con la asistente administrativa. Ahora, la otra pregunta que se deriva de la pregunta que le hizo el doctor es si de la revisión de las carpetas que usted realizó, encontró en un orden de 30 incumplimientos. Más de 30 incumplimientos si no estoy mal. Pregunta número 7, por favor. Diga cómo es cierto que en la matriz que usted efectuó colocó como incumplido el siguiente indicador. Sindicatos, acuerdos, libertad sindical y formación, donde indica por lo menos 3 acuerdos actuales con sindicatos, por lo menos una acción en libertad sindical para cada sindicato, por lo menos una acción de formalización para cada sindicato. Constatación, incumplido, y da una fecha, o sea, como dice que está incumplido ese indicador, y que hay una fecha límite al 30 de noviembre del 2014 para cumplirlo. Folio visible, documento visible a folio 82 del escrito de demanda. ¿Me puedo acercar? Sí. Pregunta es que si es... Respondido. No, te estoy preguntando que si, pues, como la pregunta es tan Sí, larga, la luego me pregunta, muestra esto. haga la pregunta Ok. completa, pues ya tiene el documento en la mano. Listo. Indique cómo es cierto que en el documento que tiene de presente, el cual es la matriz que usted elaboró, usted colocó que mi persona había incumplido un indicador, que era tener acuerdos con los sindicatos para la defensa de los mismos. Es cierto, cuando yo llego al centro de atención laboral a verificar los acuerdos físicos, convenios que se tengan con sindicatos en temas de acuerdos de formalización y libertad sindical, primero pues no hay carpeta, segundo no hay ningún físico que verifique el convenio con la organización sindical correspondiente, razón por la cual le pongo incumplido y le pongo como meta al 30 de noviembre formalizar los acuerdos con los sindicatos. Indique usted qué carpetas revisó, porque en el expediente constan unos convenios que tienen fecha de incluso de abril del 2014, los cuales están de folio 292 a 301 del escrito original de la demanda. Yo revisé la documentación que Orieta Cáez como su asistente administrativa me facilitó. Se le colocan de presente los documentos. 292 a 301.
Pues el que aparece en el 292 no es un convenio entre el Centro de Atención Laboral y un sindicato, está logueada por Unión Portuaria, un sindicato, y firmada por el presidente nacional del sindicato, secretario general, y de lo que entiendo, porque no conozco este documento, lo que alcanzo a ver de lo que leo es una solicitud a Jorge Rivera sobre unos temas específicos, pero no es un convenio como tal, el primero, ¿cierto? No es un convenio entre el Centro de Atención Laboral y un sindicato para la realización de unas acciones sistemáticas. Este sí es un convenio de colaboración, pero este convenio de colaboración, el del 293, es un convenio entre la CUT, Centro de Atención Laboral, y ANTOC para prestar unos servicios específicos, firma Gil y firma Jorge. Este sí es un convenio, pero este convenio con seguridad yo no lo vi cuando revisé la matriz. Digamos, parte de la formalidad del tener la información en el Centro de Atención Laboral, no estoy diciendo que no sea cierto, puede ser cierto, aunque no me consta, es que la documentación reposa en el Centro de Atención Laboral porque nos estábamos preparando para una evaluación imprevista de Impact, que es la empresa que evalúa y que en cualquier momento llega. Entonces era más bien una prueba piloto de llegar de sorpresa y ver qué se encuentra. Con seguridad este convenio, cuando yo revisé el Centro de Atención Laboral, no estaba. Este tampoco estaba, no, es que cuando yo llegué no encontré ningún convenio en el Centro de Atención Laboral. Ahora milagrosamente me llama mucho la atención, Sinaltracaf, CIPOR, todos son iguales, todos son suscritos en abril, el del 317 no es un convenio, es una carta de un sindicato en donde le envía un comunicado al director de la Escuela Nacional Sindical. Es hasta el, perdón, 300, ¿qué es esto? 301. Ese ya no. Conforme a su respuesta anterior, usted indica que llegó de sorpresa. Si usted llega de sorpresa, como acaba de indicar, y no me encontró a mí, sino asistente administrativa, y encontró, mejor dicho, no encontró nada, ¿por qué no se comunica conmigo antes de mandar una matriz a los directivos de la Escuela Nacional Sindical, diciendo que incumplí la mayoría de las cosas? Era la labor del director del Centro de Atención Laboral estar en el centro. Si un director del centro se mueve, debe comunicarlo a su superior, que era yo. En ese momento tú te habías movido del Centro de Atención Laboral sin ninguna autorización previa, eso por un lado. Lo segundo es que la matriz no era una matriz definitiva, era una matriz en clave de plan de mejora, de decir, se encontraron esto, posiblemente estamos corriendo estos riesgos, vamos a subsanarlos de aquí a noviembre. Pero usted es consciente que si hay una matriz que tiene 50 puntos y usted le pasa esa matriz a unos directivos diciendo que hay 36 puntos incumplidos, ¿es consciente de la repercusión que tiene sobre el trabajo de la persona y sobre las competencias que había mostrado en ese cargo? Es mi obligación como coordinadora de un proyecto, si sé que la empresa evaluadora en cualquier momento llega a los centros de atención laboral a hacer pruebas pilotos de cómo están mis centros de atención laboral, porque eso depende la financiación de los centros de atención laboral, que no es más que el apoyo a los trabajadores en las regiones. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que como consecuencia de una afirmación realizada por su persona, abro comillas, llegué a Cartagena y solucioné todo,
el jefe de área, el señor Juan Bernardo Rosado, en correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2014, el cual es visible a folio 134 de la demanda, indica: sí, seguramente Sandra no es perfecta, igual yo. Lo que me decepciona es que hayas viajado a Bogotá sin autorización y que los problemas de la oficina se hayan resuelto en un día. Se le coloca de presente en este momento el folio, el folio indicado, 134, del escrito original. Diga cómo es cierto. Y yo manifiesto que sí lo es, que como consecuencia de su afirmación realizada, la afirmación realizada por usted, abro comillas, llegué a Cartagena y solucioné todo. El jefe de área, el señor Juan Bernardo Rosado, en correo electrónico de fecha 20 de octubre del 2014, dirigido a mi persona, el cual se encuentra visible a folio 134 del escrito original de la demanda que se le coloca de presente este instante procesal, indica: sí, seguramente Sandra no es perfecta, igual yo. Lo que me decepciona es que hayas viajado a Bogotá sin autorización y que los problemas de la oficina se hayan resuelto en un día. No entiendo la pregunta. Si eso dice el correo electrónico, si eso dice el correo electrónico. Usted, Sandra, tenía pleno conocimiento que el día que estuve en Bogotá estaba en una... ¿Cuál es la pregunta? Diga si es cierto y yo manifiesto que sí lo es. Que usted, Sandra, tenía pleno conocimiento que el día que viajé a Bogotá le fue notificado y autorizado. Y que ese día... ¿Qué día? Un momentico. Una pregunta. Que el día de Bogotá, que viajó en Bogotá, ¿qué día? Pero podría buscar la... Bueno, la pregunta ¿cuál es? Que si tenía pleno conocimiento el día que viajó a Bogotá. Diga cómo es cierto, y yo manifiesto que, que sí lo es, que el día de mi ausencia en el CAL Cartagena, que había viajado a la ciudad de Bogotá, lo hice en cumplimiento de un deber legal, toda vez que fui citado en el juzgado 30 laboral del circuito de Bogotá, en proceso llevado por Jimmy Daza Arévalo contra Avianca y Servicopava. Yo no autoricé tu viaje. Yo no autoricé tu viaje. Yo no sabía que no estabas. Si hubiese sabido que no estabas, posiblemente no hubiese llegado al CAL Cartagena con la matriz a aplicarla. Diga cómo es cierto que usted sí sabía que no estaba, toda vez que usted me llamó y fue grosera conmigo, donde dijo: ¿dónde hijo de putas estás? Y yo en ese momento me encontraba en el CAL Bogotá, en presencia de Andrés Sánchez. Cuando llegué al CAL, me di cuenta que no estabas. Eso no es pedir una autorización. Eso es que me di cuenta de facto que no estabas en el centro de atención laboral. Sandra, la pregunta es, o sea, porque ya anteriormente se te había dicho eso. Se te había pedido el permiso y tenías conocimiento que estaba en la audiencia. ¿Cuál Pero, es la pregunta, doctor? ¿por qué a pesar de haberte pedido el permiso y haberlo autorizado, ya de que iba una diligencia judicial, haces esa llamada indicando en esos términos que dónde estoy? En primer lugar voy a hacer la pregunta número 13. Se refiere a unas palabras que no voy a repetir, no les da a esta judicatura repetirlo, y le pido al apoderado de la parte demandante, en este caso, si esos fueron los términos que la señora utilizó, le voy a hacer la pregunta en relación con ello. La decimotercera pregunta es si usted le manifestó en esos términos al señor demandante el momento en que no se encontraba, o cuando se encontraba en la ciudad de Bogotá, y en la cual usted le hizo la llamada telefónica. ¿Usted se refirió a él en esos términos? No, en esos términos groseros no. Sí estaba muy enojada, pero no con esas palabras. Decimocuarta, perdón.
En la misma matriz que hemos hecho referencia en este interrogatorio, usted indica que mi persona no realizó inducción a los estudiantes y como tal lo colocó incumplido, información que envió a la Escuela Nacional Sindical, indicando que para constatar dicho indicador hizo unas entrevistas a los estudiantes de transición laboral Cartagena. En el plenario, en folios que le colocaré de presente,